¿Están listos para hablar de economía? Hoy vamos a sumergirnos en la economía boliviana y déjenme decirles que las cosas están interesantes. Interesante es una manera de decirlo. Jaja, Bueno, sí. Bueno, hoy tenemos un análisis del profesor Jaime Don sobre lo que está pasando en Bolivia. un verdadero experto en la materia. Exactamente. Y él usa frases como guerra por dólares, destrucción y creación. Suena intenso, ¿verdad? Bastante. Pero básicamente lo que él dice es que el verdadero problema no es la falta de dólares en sí, Ajá, sino lo que la está causando, el gasto público descontrolado. exacto. Es como si estuvieran en una batalla campal, pero se les acabaran las balas. ¡Wow! Me gusta esa analogía. Es decir, que están gastando más de lo que ingresa. Exactamente. Y eso nos lleva a un desequilibrio enorme. Claro. Y si nos adentramos en los detalles, ¿cuáles son las causas principales de este desequilibrio? Bueno, el profesor Dan señala que uno de los factores clave es la caída en los ingresos del petróleo, algo que se viene arrastrando desde 2015. Pero lo más preocupante, y aquí viene lo interesante, es que a pesar de ser un país productor de gas natural, Ja, Bolivia está gastando más en importar combustibles de lo que genera con sus o exportaciones. sea, están importando algo que ellos mismos producen. Exactamente. Es un poco irónico, ¿no? Para que te des una idea, el déficit en la balanza comercial de hidrocarburos llegó a $1.000 millones en 2023. 1.000 millones. Sí, Eso es muchísimo dinero. Y en este escenario, ¿qué está haciendo el gobierno para remediar la situación? bueno, ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según el profesor Dan, están intentando apagar el incendio con un vaso de agua. ¿Cómo así? Se están enfocando en soluciones a corto plazo, Ya, como regular el consumo de gasolina. ya veo. Cuando el verdadero problema radica en el diésel, que representa la mayor parte de las importaciones de combustible. Es como poner una curita en una herida profunda, ¿no? Exacto. Y la raíz de todo esto, como mencionamos antes, es el gasto público descontrolado. En lugar de apretarse el cinturón, el gobierno ha seguido gastando a un ritmo insostenible. Y claro, todo ese gasto tiene que financiarse de alguna manera. ¿Cómo está haciendo el gobierno para obtener los recursos que necesita? Esa es la pregunta al millón. Para financiar su gasto, el gobierno ha recurrido a préstamos, Ajá, tanto internos como externos, claro. lo que ha provocado un aumento significativo de la deuda pública. Para que te des una idea, la deuda de Bolivia ya supera el 80% de su Producto Interno Bruto. 80%. Eso suena a un nivel de deuda bastante preocupante. Y si ya están tan endeudados, ¿de dónde más pueden sacar dinero? Bueno, aquí es donde entra en juego el Banco Central. Ok. Para poder seguir financiando al gobierno, el Banco Central ha tenido que tomar medidas drásticas, podríamos decir. Drásticas. ¿A qué te refieres? Bueno, han recurrido a la venta de sus reservas internacionales. Reservas internacionales. Sí, de oro y dólares. De hecho, según el profesor Dunn, ya se ha vendido la mitad del oro del país. Kane. Vender las reservas de oro suena a una decisión extrema. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la economía en general? Bueno, debilita al Banco Central, para empezar. Claro. Lo deja con menos herramientas para controlar la economía. Entiendo. Pero también están usando las reservas para intentar controlar la inflación, Ajá. manteniendo artificialmente bajos los precios de algunos productos básicos a través de Ah, subsidios. Es decir, que están usando las reservas para intentar tapar varios agujeros al mismo tiempo. Exactamente. Y como te puedes imaginar, esto no puede terminar bien. Nada bien. Y uno de los primeros síntomas de que algo no anda bien es la disparada del tipo de cambio. Claro, porque si hay menos dólares disponibles, Exacto, su precio se dispara. exacto. Es la ley de la oferta y la demanda. Tal cual. Y esto tiene consecuencias muy concretas en la vida real de los bolivianos. Claro, porque al final del día lo que importa es cómo impacta esto en la gente. Exactamente. Para empezar, se crea un mercado paralelo de dólares. Un mercado paralelo. Sí, donde el precio es mucho más alto que el oficial. Claro, porque si no consigues dólares en el banco, Exacto. tienes que buscarlos en otro lado. La gente necesita dólares para importar productos para sus negocios y en el banco no hay. Entonces recurren a este mercado paralelo. Ya veo. Y aparte del riesgo que eso implica, también deben tener que pagar comisiones altísimas, ¿no? Por supuesto. Lo que termina encareciendo aún más los productos para el consumidor final. Exactamente. Es un círculo vicioso. Totalmente. Y para colmo de males está el tema del CPBIS. Ahí está el detalle. ¿Qué es eso exactamente? Suena a un código secreto de espías. Jaja, básicamente es un fondo que creó el Banco Central Ajá. con los dólares de los bancos comerciales. O sea, como una especie de préstamo entre el Banco Central y los bancos comerciales. Exacto. El Banco Central les pide prestados dólares a los bancos a cambio de bolivianos con la promesa de devolverlos en un futuro. Ya.
¿Y dónde está el problema? Que ahora el Banco Central no tiene los dólares para devolver. ¡Wow! Eso sí que genera incertidumbre. ¿Y cómo están reaccionando los bancos ante esta situación? Pues como te puedes imaginar, están bastante preocupados. Claro, Esta incertidumbre afecta su capacidad de operar. claro. Si yo fuera un empresario y viera que los bancos están en problemas, pensaría 2 veces antes de invertir mi dinero. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego un factor clave que el profesor Dan menciona: la pérdida de confianza en el sistema. ¿A qué te refieres con pérdida de confianza? Si la gente ya no confía en el sistema financiero, Ya. no confían en que sus ahorros en dólares estarán seguros en los bancos, no confían en que el gobierno tomará las medidas adecuadas. Es decir, que más allá de los números y las estadísticas, estamos hablando de un problema de confianza, de credibilidad. Exactamente. Y cuando la confianza se pierde, es muy difícil recuperarla. Y en este contexto de desconfianza, incertidumbre, ¿qué propone el profesor Dani? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, el profesor no ofrece una solución mágica, pero sí plantea algunas ideas interesantes. Por ejemplo, habla de la necesidad de formalizar el mercado paralelo de dólares. Formalizar. ¿Te refieres a legalizarlo? No exactamente legalizarlo, sino más bien reconocer su existencia Ya veo. y empezar a publicar información sobre él, como por ejemplo un promedio del tipo de cambio en ese mercado. Claro, en lugar de ignorar la realidad, transparentarlo. Exacto. Y además de eso, el profesor Dan también propone medidas para reducir el gasto público, combatir la corrupción, fomentar las exportaciones y atraer inversión extranjera directa. Básicamente, un cambio radical en la política económica del país. Así es. Y aunque reconoce que estas medidas no son fáciles de implementar, insiste en que son necesarias para evitar una crisis aún mayor. Un cambio radical. Esperemos que se pueda lograr. Y hablando de cambios, mencionaste antes que el profesor Dan también ve una oportunidad en esta crisis. Sí. Algo relacionado con las criptomonedas, ¿verdad? Exacto. Él cree que las criptomonedas podrían jugar un papel importante en la situación actual de Bolivia. Interesante. A pesar de las restricciones que existen. Sí, a pesar de eso, ya hay más de 250,000 bolivianos operando con criptomonedas. ¡Wow! O sea que la gente ya está buscando alternativas por su cuenta. Totalmente. Pero ¿cómo pueden ayudar concretamente las criptomonedas en esta crisis? Bueno, en primer lugar, ofrecen una forma de protegerse de la devaluación del boliviano. Claro, porque si tienes tus ahorros en bolivianos y la moneda se devalúa, Exacto. pierdes poder adquisitivo. Al cambiar tus ahorros a criptomonedas estables que mantienen su valor ligado al dólar, puedes evitar que la inflación se los coma. Es como una especie de escudo contra la pérdida de valor de la moneda local. Exactamente. En lugar de tener tus ahorros en bolivianos, que cada día valen menos, Claro. los tienes en una moneda digital que se mantiene estable. Exacto. Y esto es especialmente relevante en un contexto donde la gente está perdiendo la confianza en el sistema financiero tradicional. Totalmente. Si no confías en los bancos ni en la moneda local, ¿dónde pones tus ahorros? Esa es la pregunta. ¿Las criptomonedas se vuelven una opción atractiva en ese sentido? Sin duda. Y no solo eso, las criptomonedas también pueden facilitar las transacciones internacionales. Ah, eso es importante para las empresas que buscan exportar. Exactamente. Claro, porque si exportas productos y te pagan en dólares, Sí. te encuentras con el problema de cómo ingresas esos dólares al país Exacto. y cómo los cambias a bolivianos sin perder dinero en el proceso. Con las criptomonedas se evitan las comisiones exorbitantes de los bancos y las restricciones del control cambiario. Es decir, que podrían ser una herramienta para que las empresas bolivianas puedan competir en el mercado internacional de forma más justa. Así es. Y el profesor Dan va aún más allá. A ver. Destaca el potencial de las criptomonedas para impulsar la inclusión financiera en Bolivia. Inclusión financiera. Sí, especialmente en zonas rurales donde el acceso al sistema bancario tradicional es limitado. Claro, porque no todo el mundo tiene acceso a una cuenta bancaria o a una tarjeta de crédito. Exactamente. Las criptomonedas podrían ayudar a que esas personas puedan acceder a servicios financieros básicos. Como el ahorro, el crédito, el envío de remesas. Exactamente. Por supuesto, el camino no será fácil. Claro. Todavía existen muchas trabas regulatorias, falta de conocimiento sobre estas tecnologías. Pero el profesor Dunn se muestra optimista. Bueno, el optimismo siempre es importante. Y tiene sentido, porque como él mismo dice, la destrucción creativa siempre trae consigo nuevas oportunidades. Totalmente. Y en este momento de crisis que atraviesa Bolivia, las criptomonedas podrían ser una de esas oportunidades. Sin duda. Bueno, después de este viaje fascinante por la economía boliviana, creo que es hora de aterrizar algunas ideas clave. Me parece perfecto. En primer lugar, hemos visto que la economía boliviana está en una situación compleja, con una escasez de dólares, un gasto público descontrolado, una creciente desconfianza en el sistema financiero.
Así es. Y en segundo lugar, que hemos aprendido que, aunque preocupante, esta crisis también podría ser una oportunidad para la destrucción creativa, donde viejos modelos económicos dan paso a nuevas ideas y soluciones. Exactamente. Y una de esas posibles soluciones que hemos explorado hoy son las criptomonedas, que podrían ofrecer una alternativa para protegerse de la devaluación, facilitar el comercio internacional e impulsar la inclusión financiera en Bolivia. Interesante, ¿verdad? Sin duda. Y con esto, queridos oyentes, nos dejamos con una última reflexión. En un mundo en constante cambio, la adaptabilidad y la búsqueda de nuevas soluciones son claves para navegar la incertidumbre. Hasta la próxima.